Realidad artificial. Mío. Ante la muerte humana, la propia, y la de nuestros seres queridos. El sacerdote movió una de sus manos para exclamar. Cada uno de nosotros, el día de hoy, se queda con el corazón conmovido, con el fin de una vida, pero, con el comienzo de otra eterna. El sacerdote había cerrado un libro para decir. Esperemos que descanse en paz. Sarah Mansell, tu final llegó, para dar a luz a un nuevo inicio. Así que, invoco a los presentes, para darle la última palabra de aliento. A la cuenta de 3, lo haremos todos juntos. Y fue en aquel momento, donde todos gritaron. Requiem. Y tan pronto, terminaron con su honorosa despedida. Requiem. Habían comenzado con el entierro. El lugar se había llenado de tristeza e impotencia. Sollozos y lamentos acompañaron como un triste coro a la lluvia del momento. Todos lloraban. Todos sufrían. Todos, menos alguien. Había una persona que no lloraba. Había una persona que no entendía. ¿Quién era esa persona? Ni él mismo lo sabía. Él no sabía por qué le había pasado todo esto. Él no sabía si estaba de más en ese lugar. Su madre había muerto, y ahora, él estaría solo contra el mundo, solo. Con apenas 18 años. No estaba triste, no estaba cansado, ni siquiera estaba enojado, tan solo estaba confundido. Confundido, por aquella noche, en el hospital, donde su madre, Sarah Mansell, le dijo sus últimas palabras. Hijo, Lux, por favor, sin importar cuál sea el resultado de la operación, promete ser fuerte, y si lo eres, te prometeré que al salir de la operación estaré en tu primera audición. Pero, lo que aún no podía sacarse de la mente, era... Recuerda que todo pasa por algo. Recuerda que, al final, todo cobrará un significado. Pero, el único significado que encontró al final, había sido su muerte. Las cosas malas, siempre pasan por algo, y sin importar qué tan fuerte sea la tormenta, siempre vendrá la calma, eran las frases favoritas de su madre. Pero, por más que lo pensara, nunca entendió esas palabras, probablemente, nunca lo haría. Simplemente, se había quedado con una mirada vacía, observando la tumba de su madre, con unas palabras marcadas impresas en la lápida que decían: un mundo nuevo empieza, un mundo nuevo comienza. Él, tan solo se había quedado callado, mirando fijamente esas palabras, y justo, cuando estaba a punto de retirarse, juró haber visto la sombra de una persona muerta, junto a la lápida de su madre. El ambiente se sentía como una cárcel. La oficina tenía un aire sobrio y profesional, pero no por ello dejaba de ser opresiva. Las paredes estaban pintadas de un gris claro, que absorbía la luz cálida de una lámpara de escritorio colocada estratégicamente para evitar sombras. Una estantería en la esquina estaba abarrotada de libros de títulos incomprensibles, mientras que diplomas enmarcados dominaban el espacio detrás del escritorio. Casi como si fuesen una clase de trofeo. Lux estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, con las piernas cruzadas y las manos descansando sobre su regazo. La psicóloga, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño impecable, junto con un atuendo limpio y elegante. Lo miraba fijamente desde detrás de sus gafas. Su expresión era neutral, aunque en sus ojos se notaba cierto cansancio. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Preguntó finalmente la psicóloga, rompiendo el silencio. Me refiero, ¿cómo has manejado la situación desde la pérdida de tu madre? Han sido unos 6 largos y duros años desde entonces. Bueno, creo que me lo he tomado bien. ¿Bien? ¿En qué sentido? Pues me ha ido como siempre. La psicóloga ladeó la cabeza al escuchar aquella respuesta. Ah, sí. ¿Y cómo es, como siempre? Lux no respondió de inmediato. Su vista vagó por la habitación, deteniéndose un momento en el reloj, donde finalmente respondió con un resoplo. Ni yo mismo lo sé. Supongo que todo sigue igual. Trabajo, ahorro para mis cosas, duermo a la misma hora, ya sabes.
esas cosas. Mi rutina no ha cambiado desde que conseguí la beca en la Universidad de Richmond. Luke se quedó callado unos segundos pero siguió con su respuesta. Bueno, ahora que lo mencionas, puede que sí haya cambiado algo. Ya son casi 6 años, en que he dejado la música. Ya no toco ni compongo. Ahora mi preocupación principal está sobre la investigación que he iniciado en conjunto a la universidad, pues, gracias al apoyo del gobierno en la incentivación científica he podido... Lux, La psicóloga le interrumpió de golpe. lo entiendo. Pero no me refiero a eso. Me refiero a cómo te sientes respecto a tu madre. Respecto a tus sentimientos. Un silencio más pesado que antes llenó el espacio. Lux únicamente fijó la mirada en la psicóloga y respondió casi indiferente. Bueno, sinceramente, realmente nada. Nada en absoluto. Ni siquiera el sentimiento de que te hace falta algo. Nada. La última cosa que he tenido relacionado a eso, fueron unos sueños. Es todo. Entiendo. ¿Podrías describir cómo fueron esos sueños? No creo. No los recuerdo bien. Pero la mayoría de ellos eran algunos recuerdos que teníamos juntos, aunque no eran tan agradables. Quizás sigas dolido, Lux. Pero la razón por la que puedas estar soñando sobre eso es porque de alguna manera la extrañas. ¿No lo crees? Lux abrió ligeramente los ojos, como si aquella posibilidad le hubiera sorprendido. Pero luego, parpadeó lentamente. Su expresión se había vuelto desanimada. Sí. Supongo que sí. Pero la verdad es que no siento nada. ¿No sientes nada, o lo que pasa es que no sabes cómo nombrarlo? Tal vez lo segundo. Ya ves, Lux. La psicóloga se retiró sus lentes y los dejó sobre la mesa. Ahora, su mirada era fuerte y afilada. Con eso, juntó ambas manos apoyándose ligeramente en el respaldo de su silla. El cambio no siempre es evidente. A veces se manifiesta en cosas pequeñas. Como el recordar, como el hablar. El simple hecho de que recuerdes a tu madre, que sigas soñando con ella, significa algo. Lux, aunque no lo entiendas ahora, quiero que recuerdes que a veces, lo que creemos que está ausente no está perdido, sino que solo enterrado. Y solo hace falta un poco de esfuerzo para que todo vaya en marcha. ¿Lo entiendes, Lux? Otra vez, ese maldito discurso otra vez. Lo había escuchado en cada año, en cada cita y en cada persona. Incluso en su propia madre. Lo había escuchado tantas veces que casi podía recitarlo de memoria. Siempre era lo mismo, nunca era una buena señal. A veces, incluso, llegaba a creer que todo era una exageración, una construcción de los demás. Y que tal vez, ese vacío emocional, no era más que su normalidad. Algo inamovible, algo que no necesitaba solución, porque no causaba problema alguno. Así que, Lux solo asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque lo hacía todo simplemente más fácil. Bien, con eso empezaremos. Te sugeriré un nuevo enfoque. Dijo la psicóloga, sacando una hoja del cajón. Quizá podamos intentar con un tratamiento más práctico. Antidepresivos. Podrían ayudarte a conectar con esas emociones bloqueadas que tienes. La verdad es que no me gustan esa clase de medicinas, doctora. Tranquilo. Es solo una herramienta, algo que podría ayudarte a explorar eso que sientes, incluso si aún no lo puedes nombrar. Tienes que tomarlo a diario, y recuerda que bajo ninguna circunstancia debes de dejar de tomar esta clase de medicamentos, puesto que alterarían tu progreso. ¿Está bien? Sí. Supongo que eso tiene sentido. Gracias por todo, doctora. Luego de decir esto, Lux tomó la hoja sin mirarla, guardándola en el bolsillo de su chaqueta. Antes de levantarse, lanzó una última mirada a la ventana. Pero al mirar hacia afuera, lo vio. Una silueta de un hombre alto con un sombrero, quieto en la distancia. Exactamente como aquel día en el funeral de su madre. Su pecho se tensó, y su corazón latió con fuerza. Pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Lux, ¿está todo bien? Preguntó la psicóloga, extrañada por su repentina acción. Y Lux, tan solo respiró profundamente, volviendo a la realidad. Sí, está todo bien. Simplemente creía haber encontrado la respuesta a lo que me preocupaba. Con esto, Lux procedió a retirarse. Aún sin poder quitarse aquella imagen de la cabeza. De otra parte, en la oficina, la psicóloga tomó sus notas una vez más y escribió en la esquina superior de la página de su expediente. Progreso imperceptible, pero real.
Lux cerró la puerta del apartamento detrás de él. Había sido un día agotador, y la odiosa cita con la psicóloga había terminado. Apenas llegar, se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla sin molestarse en colgarla. Todo iba a ser planeado como su rutina: avanzar con su proyecto, estudiar nuevos conceptos y finalmente descansar. Pero sus pensamientos se interrumpieron al escuchar un violín desde la sala, una melodía que no debería estar ahí. Frunció el ceño y caminó hacia el sonido. Al llegar, encontró a Meldrick sentado con su violín. Era su hermano mayor, y se había colado. Otra vez. Sin avisar. Vaya, no esperaba a encontrar visitas repentinas en casa. Y aún más, cuando no recuerdo haber invitado a alguien, ni darle las llaves a alguien. Meldrick, que estaba sentado en el borde del sofá, detuvo el arco en medio de una nota prolongada y lo miró con una sonrisa. Una sonrisa culposa y levemente avergonzada. Sí, sí. Buenas tardes para ti también, hermanito. Yo también me alegro de verte. ¿Tu mujer ya te votó de nuevo?, preguntó Lux, con su tono habitual, tan plano que era difícil distinguir si bromeaba o solo remarcaba un hecho. ¿Problemas de nuevo? Sí. ¿Qué te hace pensar que esta vez fue ella? Lux se encogió de hombros. Siempre lo es. ¿Qué fue lo que pasó esta vez?, Oh, ya sabes cómo es esto. dijo Meldrick, girando el violín en sus manos como si fuera un juguete viejo. Nos lanzamos palabras como cuchillos, y luego ella decidió que lo mejor era que yo me tomara un descanso, otra vez. Ah, entonces sí te votó. Prefiero pensar que me otorgó unas vacaciones inesperadas. Meldrick alzó el vaso de whisky que estaba en la mesa, como si brindara con alguien invisible. Ah, ¿sí? Eres probablemente el único caso donde una mujer es capaz de votar a un hombre de su propia casa. Meldrick soltó una carcajada al escuchar eso. Y luego, le dio una bocanada a su vaso de whisky para dejarlo encima de la mesa. Bueno, son cosas. Probablemente te pase a ti también si es que te casas. Sí, sí. Lo que tú digas. Lux sirvió un vaso de agua, ignorando la broma, y se dirigió a su cuarto. Meldrick, siempre curioso, lo siguió, llevando consigo el violín. La habitación de Lux estaba tan ordenada como su mente. Un escritorio lleno de libros de física y matemáticas, una cama perfectamente hecha, y un gran pizarrón blanco cubierto de ecuaciones inentendibles, a medio resolver. Sin decir alguna palabra, Lux se paró frente al pizarrón y tomó un marcador. Meldrick suspiró, y dejó el violín sobre la mesa. ¿Y tú? ¿Qué tal la psicóloga? Preguntó Meldrick, apoyándose en el marco de la puerta. Lux comenzó a trazar algunas líneas, mientras hablaba. Lo mismo de siempre. Me dio una receta para antidepresivos. Meldrick levantó una ceja, interesado. ¿Y los compraste? Lux giró la cabeza ligeramente, lo justo para que su hermano entendiera su respuesta sin palabras. Por supuesto que no. Meldrick negó con la cabeza. Pero, ¿por qué no lo hiciste? Porque las odio. Las he tomado toda mi vida. Esas cosas de niño solo me hacían vomitar. Pero, mi madre me obligaba a tragarlas de todas maneras. Eso no es excusa para no tomarlas. Lux. Sabes que tu salud está en juego, ¿verdad? No deberías tomarlo tan a la ligera. Lux dejó el marcador en el borde del pizarrón y lo miró directamente. Bueno, sé que puede sonar molesto. Pero ya sabes. Yo no soy mamá. No, no lo eres. Pero a veces te pareces a ella. En lo exigente que eres. ¿Exigente yo? Claro, porque venir aquí, escucharte hablar de números, y verte resolver ecuaciones que ni entiendo. Eso es lo más exigente que puedo hacer. Lo dices como si te molestara. No, no quise decir eso. Si me molestara de verdad, no estaría aquí. Lux se volvió hacia el pizarrón, y comenzó a escribir de nuevo. Solo que esta vez de una forma mucho más rápida. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Solo haces que me desconcentres. El tono de Lux era frío, casi indiferente, pero Meldrick no se inmutó. Se sentó en el borde de la cama, y respiró hondo antes de responder. Estoy aquí, porque te quiero. Aunque seas un robot con patas. Porque aunque no lo creas, preocuparse por ti es lo único que me mantiene cuerdo cuando todo lo demás se derrumba. El marcador de Lux se detuvo en seco. Había dejado de escribir.
Mi matrimonio está en ruinas, Lux. Me echaron del trabajo hace unas semanas. ¿Tienes la menor idea a cuántas empresas les he tocado la puerta para conseguir la más mínima fuente de dinero? ¿Sabes lo absurdo que suena que ni siquiera me aceptarán como conserje? Es por eso que he estado últimamente tocando en las calles por algo de dinero. Meldrick rió sin humor, sacudiendo la cabeza. Sí. Lo sé. Es patético. Lux finalmente se giró, pero su expresión seguía siendo la misma máscara impenetrable de siempre. Yo no lo sabía. Pero, entonces, ¿por qué no estás arreglando tu matrimonio o buscando una oportunidad en otro lado? Porque tú eres mi prioridad, Lux. Siempre lo has sido. Meldrick lo dijo sin dramatismo, esta vez de forma totalmente seria, y la habitación se llenó de un peso emocional palpable. Un peso que Lux pudo sentir repentinamente, aunque no supo explicarlo. No necesito que me cuides. No me trates como si estuviera enfermo. No lo hago porque lo necesites. Lo hago porque quiero. El silencio reinó en la habitación. Meldrick únicamente puso una mano encima del hombro de Lux. A lo cual, este simplemente respondió en un suspiro. Sí. ¿Te pareces a mamá? Puede que sí. Respondió con una sonrisa a medias. Sabes, mamá no era perfecta, pero tenía algo claro. Solo quería ayudarte. Y es por esa razón que te obligo a aprender a tocar un instrumento y aprender todo relacionado con la música. Ella no quería que seas un artista. Ella solo quería que encontrarás cómo sentirla. La música no necesita tanta lógica. Solo tienes que aprender a encontrar su tono y sentimiento. Lo que explica por qué nunca me gustó. Respondió Lux, cruzándose de brazos. Meldrick sonrió, y con una energía renovada, se dirigió al centro de la habitación, colocando el violín bajo su barbilla. Eso es porque nunca tuviste un verdadero duelo conmigo. ¿Duelo? Lux arqueó una ceja, como si su hermano acabara de proponer lo más absurdo del mundo. Así es. Un duelo. Meldrick alzó el arco del violín y señaló a Lux con él, como si fuera una espada. Un duelo de octavas. Eso es ridículo. No he tocado ese instrumento en años. Quizá. Pero, ¿y si ganas? Dijo Meldrick, tocando una rápida y precisa escala como para demostrar que hablaba en serio. ¿Qué es lo que pierdes? Eso ni siquiera está tocado de la forma correcta. Lux dejó de cruzarse de brazos, pareciéndolo tomarlo más en serio. Y casi como si se moviera instintivamente, se dirigió hacia su cama. En donde debajo de ella, sacó un viejo cajón, donde guardaba un violín olvidado. Lo imposible había pasado. Lux ahora, también había llevado su violín a su barbilla, a punto de volver a tocar después de 6 largos años. Naturalmente, el verdadero Lux se habría negado y hubiera seguido con lo suyo. Pero Meldrick sabía que de haber una cosa que verdaderamente Lux amara en este mundo. Eran los desafíos y los misterios. Incluso, su madre le había contado en secreto que una de las pocas veces que vio a Lux sonreír fue cuando lo veía resolviendo problemas matemáticos, y cuando aprendió a tocar el violín a la perfección por primera vez. Fue así, como Lux en un rápido movimiento, replicó las acciones de Meldrick pero en una forma perfectamente pulida. Vaya. Para ser 6 años. Sí que tienes una memoria sobrehumana. No he olvidado ni una sola clase sobre este instrumento. El tiempo, realmente no es un problema. Vaya. Confiado, ¿eh? Bueno, tendrás que demostrarlo. Y fue así, como ambos hermanos llevaron su arco hacia su violín para comenzar a tocar mutuamente. 8 rondas, Lux. 8 rondas y no pude ganarte ni una sola. Pero qué mala suerte. Meldrick dejó caer el arco del violín sobre la cama. Debiste haber seguido con la música. Podrías haber sido un prodigio. O quizá, algo mucho más grande. Lux simplemente bajó el violín de su barbilla para dejarlo finalmente sobre la mesa. Eso, ciertamente, ha sido divertido. Meldrick abrió los ojos con sorpresa y luego sonrió de oreja a oreja. Divertido. Eso es un cumplido viniendo de ti. Lux se encogió ligeramente los hombros, incapaz de agregar más a lo que ya había dicho. Meldrick, aún emocionado por el comentario, dejó el violín a un lado y caminó hacia las ventanas del balcón.
Las abrió de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara y llenara la habitación con el aroma de la ciudad. Deberíamos hacer esto más seguido. Dijo Meldrick, mirando hacia afuera, las luces parpadeantes de los edificios reflejándose en sus ojos. No importa dónde esté. Si estoy contigo, siempre se siente como si estuviéramos en la casa en donde éramos niños. ¿Ya has mirado afuera, Lux? El cielo es increíble. Quizá un momento para apreciar esta belleza sea la solución para todo. ¿No lo crees? Para ser sincero, la verdad es que no. Mira tú. Ya regresaste a tu etapa de robot con patas. Justo cuando empezabas a caerme muy bien. Dijo Meldrick, con una pequeña risilla. Lux no respondió. Simplemente dio un suspiro para dirigirse nuevamente a su pizarrón, en donde cogió su marcador. Para completa limitándose a borrar una parte del pizarrón mientras murmuraba para sí mismo sobre errores de cálculo. Meldrick giró la cabeza hacia él, su sonrisa ahora más contenida, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Oye, Lux, ¿puedo hablar contigo? Ya lo estás haciendo. ¿No lo crees? No, no. No me refiero a eso. Meldrick murmuró, rascándose la nuca mientras buscaba las palabras adecuadas. Quiero decir, en serio. Creo que deberíamos pasar más tiempo juntos, como hermanos. Hacer algo fuera de esto. Ya sabes. Simplemente cosas. Creí que ya las estábamos haciendo. Sí, lo estábamos haciendo. Pero... Meldrick frunció el ceño. Mira. Sonará raro pero, simplemente. ¿Puedes acompañarme a mirar el cielo? ¿Mirar el cielo? ¿Por qué haría algo como eso? Porque creo que lo necesitas, y yo también. Lux no dijo nada por unos momentos. Pero luego de pensarlo, simplemente se giró hacia el pizarrón. Ahora no. Ya perdí bastante tiempo con ese duelo, no tengo tiempo para eso. Estoy trabajando en algo importante. Meldrick cruzó los brazos, inclinándose contra el marco del balcón. ¿Qué cosa? Es un estudio para identificar patrones recurrentes en sistemas cuánticos y cómo podrían aplicarse a la comprensión de eventos aparentemente aleatorios en el tejido espacial. ¿Y eso qué significa en términos simples? Preguntó Meldrick, claramente perdido. Sería complicado de explicarlo, sin perder tanto tiempo. Pero, digamos que, estoy estudiando la posible existencia, del otro lado. ¿Del otro lado? Sí, es un nombre provisional que le hemos puesto a este proyecto. Después de que Hugh Everett publicara sus experimentos, se han creado varias al respecto. Y, digamos, que nosotros tenemos algo que podría confirmar una de ellas. O, al menos, proponer una nueva versión de lo que suceda. Ya veo. Entonces supongo que sí estás ocupado. Así es. Mañana tengo una reunión importante sobre esto en la Universidad de Richmond. Vamos a discutir avances teóricos sobre la interpretación de Everett y sus implicaciones experimentales. Hay que presentar simulaciones, y compararlo con los resultados de otros equipos. Es complicado, pero estamos cerca de algo grande. Puedo sentirlo. Eso es bueno. Lo importante es que siempre des tu mejor esfuerzo. Respondió Meldrick, tratando de sonar despreocupado mientras se giraba hacia el balcón. Para observar el cielo. La habitación cayó en un silencio incómodo. Ambos estaban allí, físicamente presentes, pero la distancia entre ellos era palpable. Aunque compartían el mismo espacio, y eran hermanos, en ese momento parecía que no tenían nada en común. Era como si un muro invisible los separara. Y, de repente, un sentimiento golpeó a Lux. No uno sutil, sino uno duro y claro. Algo que lo gritaba en su interior. El primer sentimiento nació. Y se sentía como otoño. Lux dio una última mirada discreta hacia el balcón. Afuera, el viento frío agitaba las hojas caídas. Con los cabellos de Meldrick, desordenándolos en un pequeño y leve remolino. Se sentía como otoño. Y cada quien fue por su lado. Los días pasaron sin cambios. Lux se sumergió cada vez más en su proyecto, trabajando largas horas entre ecuaciones y simulaciones en su pequeño apartamento. La rutina era monótona, pero estructurada. Justo como le gustaba. Mientras tanto, Meldrick estaba en casa, a menudo tocando el violino sentado en el balcón, mirando al vacío. Había días en los que compartían pequeños momentos.
Un duelo improvisado de violín, una conversación breve sobre cualquier tema mundano, o simplemente el sonido de la música llenando el espacio mientras Lux escribía. Cuando hablaban, lo hacían de cosas simples. A veces compartían momentos breves, como cuando Meldrick intentaba enseñarle algo de música o le hacía preguntas sobre su investigación. Pero esos momentos eran fugaces, y al final de cada uno, volvían a sus respectivas burbujas. De vez en cuando, Lux encontraba botellas vacías de alcohol en la sala o escondidas detrás del sofá. No le prestaba demasiada atención. Asumía que su hermano era un poco desordenado y que simplemente no se preocupaba por limpiar. Pero nunca lo mencionaba. No por falta de interés, sino porque no veía la necesidad de molestarlo por algo tan trivial. Mientras tanto, su proyecto avanzaba. Lux estaba a punto de presentar un gran paso en la investigación, algo que podría cambiar la forma en que entendían el otro lado. Era todo lo que importaba para él. Hasta que llegó. La mañana del gran día, mientras Lux se preparaba para salir, su hermano ya le había tenido preparado el desayuno. Mas sin embargo, Lux se negó a tomarlo porque ya se le había hecho tarde. Apenas si había alcanzado el tiempo para despedirse vagamente con una mano levantada, antes de atravesar la puerta. De reojo, pudo notar que su hermano tenía una sonrisa a medias. Como si le deseara buena suerte. Las horas pasaron. Y su mente estaba enfocada en la presentación. En las cifras, y en el modelo que tenía que exponer frente a un grupo de expertos. Pero no le preocupaba del todo, puesto que se había preparado lo suficiente para que todo saliera de acuerdo a lo planeado. Y aun con todo eso, cuando la hora llegó, se sentía como otoño. El reloj marcó la hora exacta de su turno para hablar. Justo cuando se levantaba de su asiento, su teléfono vibró. Y tan pronto escuchó las palabras, el otoño desapareció. Entonces, salió corriendo del auditorio, dejando atrás los ensayos, los jueces, el proyecto, y los murmullos desconcertados de sus colegas, preguntándose qué es lo que había pasado en el momento. Al llegar a la calle, intentó pedir un taxi. Pero para su mala suerte, ningún vehículo de esa clase pasó por esa calle en el primer minuto. Tiempo que, aunque corto, fue lo suficientemente determinante como para que Lux comenzara a correr por las calles, a la máxima velocidad que sus piernas se lo permitían. Cuando llegó al edificio, lo primero que vio fue a los policías. Había varios, amontonados frente al complejo, comunicando en sus radios algo inentendible, con una voz apagada. Sus piernas le dolían, pero eso no le detuvo a subir las escaleras de 2 en 2. Con el corazón latiendo más rápido de lo que podía soportar. Al llegar al apartamento, entre gritos, Lux gritó el nombre de su hermano. Pero nadie le respondió. Buscando alrededor de la casa, dio con las ventanas del balcón. Estas estaban abiertas de par en par. Por primera vez, se acercó al balcón. Y miró hacia abajo. En la calle, fue cuando finalmente pudo encontrarlo. Una masa irreconocible de carne y huesos destrozados. El caos era evidente. Y encima, los paramédicos ni siquiera tenían prisa, porque no había nada que salvar. Por unos segundos, su mente se quedó en blanco. Esto no podía estar pasando. Meldrick siempre había sido el fuerte, carismático, alegre, el que lo cuidaba, el que intentaba que ambos estuvieran bien. No había señales, nada que indicara que algo estaba mal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habría de tomar una decisión así? ¿Por qué había terminado de esa forma, si había estado todo bien? El otoño había muerto. Se quedó allí, mirando el vacío, incapaz de entender. Las emociones que nacieron esa noche no tenían nombre para él, pero eran como una tormenta de nieve que lo sepultaba. El mundo, de repente, perdió toda estructura, todo sentido. Y el otoño había muerto. Lux dio un paso atrás, pero por el momento y torpeza. Cayó sentado sobre el suelo. No había lágrimas, no había gritos. Solo un sentimiento que era incapaz de entender, o darle un nombre. Un sentimiento que lo mataba desde dentro. El otoño había muerto. Y se sentía como invierno. A partir de ese día, todos los días fueron invierno. El funeral se había hecho. Y el patrón se había repetido. Su presentación, esa gran oportunidad que había trabajado tanto para alcanzar, fue rechazada debido a su ausencia. No le importó. Cuando tomó el autobús de regreso a casa, algo distinto ocurrió en su interior. Por primera vez, sintió algo. No fue tristeza, no fue rabia. Fue un deseo oscuro y absoluto. Deseo morir. Deseo no existir.
El primer sentimiento que sintió fue ese. La muerte. Mientras el autobús avanzaba, miró por la ventana, perdido en sus pensamientos, y entonces la vio. Aquella figura que siempre lo acechaba. Estaba allí, parada en la acera, con una sonrisa maquiavélica. Pero aún con eso, no se inmutó. Había pasado por tanto, que simplemente ya no le importaba. Hasta que la figura lo señaló con un dedo largo y delgado. Tan pronto como eso pasó, una explosión sacudió el mundo. El sonido fue ensordecedor, una nube de fuego y polvo. Se alzó, consumiendo todo en un radio de 20 kilómetros. Cuando abrió los ojos, estaba tirado en el pavimento. Todo a su alrededor era destrucción, edificios reducidos a escombros, calles convertidas en cráteres. El olor a quemado y sangre era insoportable. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Un ojo le colgaba, y la sangre fluía a borbotones, empapando el suelo en forma de un charco de sangre, debajo de él. Frente a él, estaba la figura. Su presencia seguía allí, inmutable, como si disfrutara del caos que había desatado. Lux quiso retroceder, pero ya no tenía fuerzas. Sus párpados le pesaban. Y lo último que vio fue a aquella presencia acercándose lentamente hacia él. Frente a él, estaba la figura. Su presencia seguía allí, inmutable, como si disfrutara del caos que había desatado. Lux quiso retroceder, pero ya no tenía fuerzas. Sus párpados le pesaban. Y lo último que vio fue a aquella presencia acercándose lentamente hacia él. Y Damon trajo consigo 2 vasos de un amargo y caliente café en cada mano. ¿ya has escuchado sobre el accidente? Preguntó a la vez que se acercaba a su compañero, Ark. El cual se encontraba apoyado sobre su auto, con los brazos cruzados y la mirada alzada. Accidente. Un cierto tono inseguro salió de sí. ¿Acaso te refieres al atentado terrorista en Richmond? ¿Y de qué más? ¿Acaso no es del accidente del que todo el mundo habla? Damon también se recostó sobre el auto, al lado de Ark. Volaron casi toda la maldita Richmond. Damon se sobresaltó haciendo un gesto con su brazo para finalmente hacer una mueca. ¡Qué malnacidos! Damon maldijo a los cielos. Para luego quitarle a su vaso, la boquilla sobresaliente de plástico de la tapa, y así poder darle una pequeña bocanada. En cambio Ark simplemente había retirado la tapa completa de su vaso. Damon, luego de haber saboreado un poco de su bebida, retomó la palabra. Aunque, no solo se contentaron con ese pequeño distrito. Damon sonrió a la vez que volteaba a ver a Ark. Simak, Namet, Kyomenariot. Damon soltó una risita estúpida. ¡Qué malnacidos, desgraciados! Damon volvió a maldecir una vez más a los cielos. Pero en cambio Ark pareció ser indiferente y algo más callado. Aún sin poder quitar la mirada de su bebida. Supongo que los tiempos últimamente se han vuelto algo más difíciles. Ark se quedó inmerso observando el vapor que salía de su café caliente. Pero sobre todo oscuros. Ni lo menciones. Murieron más de 10.000 personas, solo porque un loco de mierda creyó que eran algún tipo de plaga, o enemigo, solo por no seguir su maldita ideología. Y ahora, están buscando un responsable. Y posiblemente, haya una pequeña guerra con desencadenantes conflictos raciales y civiles. Damon señaló hacia el cielo. Pero bueno, ya sabes. Será lo mismo de siempre. Limpiar la sangre con más sangre. ¿No es eso lo que dicen? Ark se quedó callado, y entonces, aún sin haber tomado su vaso, lo dejó de lado. Para comenzar a sacar algunas fotos de su bolsillo izquierdo y entregarlas a su compañero. No es lo único que dicen. Al parecer no fueron del todo explosiones normales. Hubo alguna cosa más en ese lugar. Damon soltó una carcajada. Y entonces, ¿se supone que ahora es algún tipo de conspiración? Ark negó con la cabeza. He tomado algunas fotos y creo que deberías verlas. Damon tomó de las fotos. Observando que en cada una de ellas, estaba repleta de escombros en su mayoría, tal y como se había esperado. Sin embargo, algo peculiar y fuera de lugar se encontraba en cada foto. A pesar de que pareciera que gran parte de Richmond haya sido volada en 1000 pedazos, realmente, hay algo que no me termina de convencer. ¿Puedes verlo? Damon había entrecerrado los ojos. Haciendo un sobreesfuerzo, miró fijamente aquel punto. Para tan solo encontrarse con una desagradable masa triturada, pegada e incrustada totalmente en uno de los escombros. Esto es... Carajo. Es como si todos y todo se hubieran fusionado.
En aquella foto, los cadáveres de las personas que habían muerto, no estaban en su mismo lugar, sino que más bien la carne, la piel, las extremidades y la propia sangre. Parecía haberse fusionado en cada uno de los escombros. A pesar de que el evento que ocurrió se tachó como una simple explosión de amoníaco. Todos los cuerpos están fusionados. Es casi como... Ark abrió la palma de su mano. Es casi como si Richmond Ark cerró lentamente la palma de su mano. se hubiera contraído en sí misma como si se tratase de un maldito Pangea, o como un agujero negro. Pero en miniatura. Damon, en cambio, no podía quitar la mirada sobre aquellos cuerpos. Viendo que estos, aún en la muerte, habían inmortalizado un nuevo ser, o en específico, algún tipo de ser amorfo. Repleto de restos de carne y concreto. Con una sangrienta y empolvada sonrisa, posaba para la foto, con los dientes totalmente triturados. Como si se tratase de algún tipo de calabaza de Halloween. La imagen era demasiado grotesca. Vaya, es todo un misterio. Damon dio un profundo suspiro hasta dirigirse a la puerta de su coche. Pero en fin, hay trabajo. Damon había sacado las llaves del auto, para así, arrancarlo. Haciendo que el sonido del motor resonara por todo el lugar. En cambio, Ark se había quedado unos cuantos momentos parado. Y antes de que se pudiera dirigir al auto, su celular había sonado. La notificación sobresaliente sobre la pantalla, de un posible sobreviviente a los holocaustos. Un niño huérfano de 10 años. Ahora, tenían que interrogarlo. Y, una nueva pista acababa de surgir.